El sonido de un restaurante de lujo no es silencio. Es una coreografía de ruidos discretos diseñados para fingir que el dinero no hace ruido. El tintineo del cristal de Bohemia, el roce almidonado de las servilletas de lino, el susurro de las suelas de cuero sobre el mármol pulido. Para Carolina, sin embargo, ese sonido era el de su propia asfixia. Llevaba 10 horas de pie. Sus tobillos palpitaban con un ritmo sordo que subía hasta su espalda, pero su rostro mantenía la máscara de porcelana imperturbable que exigía el mirador del valle. Mientras servía un Chardonnay cosecha 2018 en la mesa 5, su mente estaba en otra parte, en una hoja de cálculo mental donde restaba propinas a una cifra monstruosa, 120,000 pesos. No era una deuda de juego ni de lujos, era el precio de la negligencia, el costo de las últimas semanas de vida de Camila, su hermana menor. Camila había muerto hacía 6 meses en una sala de urgencias abarrotada, incapaz de comunicar su dolor a un médico que no la miraba a los ojos, mientras Carolina corría desde su tercer trabajo. La deuda era lo único que le quedaba de ella. Eso y el silencio abrumador en su pequeño apartamento. «Oye». El chasquido de unos dedos la trajo de vuelta a la realidad. En la entrada, bajo el arco de caoba, estaba Mauricio Castillo. Carolina lo reconoció al instante. Su rostro aparecía en las revistas de negocios bajo titulares como Cools, el rey de la hotelería o el tiburón del valle. En persona, sin el filtro del papel cuché, parecía más afilado, más peligroso. Irradiaba una tensión eléctrica, como si el aire a su alrededor estuviera a punto de romperse. Detrás de él, arrastrando los pies y con la mirada clavada en el suelo, venía un adolescente, Diego. Tenía unos 16 años, el cabello oscuro cayéndole sobre los ojos y unos audífonos grandes colgados al cuello, desconectados. La soledad del chico era tan palpable que a Carolina le dolió el pecho. Era la misma soledad que había visto en Camila tantas veces. El maître, nervioso, los guió a la mejor mesa, junto al ventanal que dominaba la ciudad iluminada. Carolina fue asignada. Respiró hondo, ajustó su delantal y se acercó. «Buenas noches, señor Castillo. Bienvenidos al Mirador. Les ofrezco...» Mauricio ni siquiera levantó la vista de su celular. Estaba escribiendo furiosamente. «Whisky, doble, sin hielo, y trae el menú de degustación. Rápido, tengo prisa». Carolina asintió y se giró hacia el chico. Diego miraba por la ventana, perdido en el reflejo de las luces de la ciudad sobre el vidrio oscuro. Carolina dio un paso suave para entrar en su campo visual y le ofreció una sonrisa cálida, extendiendo el menú hacia él para que pudiera leerlo. «No pierdas el tiempo», cortó Mauricio. Su voz era un látigo seco. «Él no va a pedir». Carolina se detuvo con el menú en el aire. «Señor, quizás el joven quiera elegir su postre o...» Dije que no. Mauricio dejó el celular sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar los cubiertos. Es sordo, y aunque no lo fuera, vive en su propio mundo. Es como hablarle a esa silla. Tráele una limonada y ya. El tono despectivo no fue lo que heló la sangre de Carolina. Fue la reacción de Diego. El chico no había oído las palabras, pero había sentido la vibración del golpe en la mesa y había visto la cara de su padre, esa mueca de disgusto y decepción crónica. Diego se encogió en su asiento, haciéndose pequeño, invisible. Carolina sintió un calor antiguo subirle por el cuello. No era la ira de la mesera, era la furia de la hermana mayor que había defendido a Camila de matones en el patio del colegio y de burócratas en los hospitales. «Señor Castillo», dijo Carolina, con una voz que temblaba ligeramente, pero no de miedo. La sordera no impide tener gusto propio. Es una cuestión de respeto, no de audición. El restaurante se detuvo. Los comensales de las mesas cercanas bajaron sus tenedores. Mauricio Castillo levantó la vista lentamente. Sus ojos eran fríos, analíticos. Sonrió, pero no había alegría en el gesto. «Vaya, una mesera con opiniones. Qué pintoresco». Mauricio se reclinó cruzando los brazos sobre su traje italiano. «Muy bien, defensora de los oprimidos. Si tanto te indigna, adelante. Háblale». Sacó un clip de billetes de su bolsillo, extrajo un billete de alta denominación y lo dejó caer sobre el mantel inmaculado como si fuera basura. «Si logras que te conteste algo coherente que salga de su estupidez por un minuto, te doy esto de propina». Se burló, mirando a los comensales cercanos buscando complicidad. «Habla con mi hijo, sordo. Vamos a ver cuánto dura tu idealismo». Jacques Do. La danza del silencio. Carolina miró el billete. Luego miró a Mauricio. Finalmente posó sus ojos en Diego. Ignoró al padre.
Se olvidó del restaurante, del gerente que la miraba con pánico desde la barra y de la deuda que le aplastaba el alma. Se colocó frente a Diego y tocó suavemente el borde de la mesa para llamar su atención. El chico alzó la vista, sus ojos oscuros llenos de desconfianza y cansancio. Carolina levantó las manos. «Hola», signó. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, con la gramática precisa de quien ha hablado con las manos la mitad de su vida. «Tu padre es un idiota ruidoso. Lo siento». Los ojos de Diego se abrieron de par en par. La sorpresa rompió su máscara de apatía. Una pequeña sonrisa, incrédula y genuina, tiró de la comisura de sus labios. Soltó las manos que tenía apretadas bajo la mesa y respondió, con gestos rápidos y nerviosos: «Es muy ruidoso, y cree que no lo veo cuando me mira con lástima». El aire en el restaurante cambió. El silencio de los espectadores ya no era de incomodidad, sino de asombro. Mauricio Castillo se había quedado petrificado, con la boca ligeramente abierta, mirando el intercambio silencioso que fluía a una velocidad vertiginosa. Carolina continuó, su expresión suavizándose. «Me llamo Carolina. Mi hermana era como tú. Ella decía que los ojos escuchan mejor que los oídos. ¿Tú qué dices?» Diego se irguió en la silla. Por primera vez en la noche, parecía un adolescente y no un mueble. «Digo que quiero una hamburguesa, no el pescado crudo que él siempre pide, y odio este lugar, huele a perfume viejo». Carolina soltó una risa sonora, cristalina, que rompió la tensión del salón. «Hamburguesa será, con muchas papas». Bajó las manos y se giró lentamente hacia Mauricio. El millonario estaba pálido. La arrogancia se había evaporado, dejando al descubierto algo más crudo, vergüenza y una confusión dolorosa. «Dice que quiere una hamburguesa bien cocida y papas fritas», dijo Carolina con voz firme, para que todos la escucharan. «Y dice que usted grita mucho porque tiene miedo de que, si se calla, tenga que enfrentarse al hecho de que no conoce a su propio hijo». Carolina tomó el billete del mantel y lo empujó hacia el pecho de Mauricio. «Guárdese su dinero, señor Castillo. La comunicación es gratis. Lo que cuesta es la voluntad, y usted está en bancarrota moral». Dio media vuelta y caminó hacia la cocina, temblando de adrenalina, esperando el despido inminente. Pero no le importaba. Por un momento, Camila había estado allí, en la sonrisa de ese chico. Tretes. El abismo en rumano. Media hora después, Carolina estaba en el vestuario, guardando su uniforme en la taquilla con manos torpes. El gerente le había dicho que se tomara la noche libre, un eufemismo para «no vuelvas hasta que sepas si nos van a demandar». La puerta del vestuario se abrió de golpe. Carolina se tensó, esperando seguridad. Era Mauricio. Pero no el Mauricio arrogante. Estaba deshecho. Sostenía el teléfono contra su oreja con el hombro, mientras hojeaba unos documentos que temblaban en sus manos. «No me importa la hora que sea en Bucarest», gritaba al teléfono. «Necesito saber qué dice la cláusula 14 del anexo B. Si no firmo antes de las 10 de la mañana hora local, perdemos la licitación del centro». Carolina se colgó el bolso al hombro y trató de pasar por su lado. «Permiso». Mauricio bloqueó la salida, no con agresividad, sino con desesperación. Colgó la llamada. «Espera, por favor. Si viene a quejarse, hablé con el gerente. Yo ya me voy». «No es eso». Mauricio se pasó la mano por el cabello perfecto, desordenándolo. «Escuché. El gerente me dijo que tu currículum mencionó que estudiaste lenguas eslavas antes de ser mesera». Carolina se detuvo en seco. «¿Y qué? ¿Sabes rumano?» La pregunta salió como un disparo. «Lo leo y lo hablo. Tuve una beca en Cluj-Napoca antes de que mi hermana enfermara. ¿Por qué?» Mauricio le tendió los papeles. Sus manos, que antes parecían garras de poder, ahora temblaban. «Tengo una inversión de 50 millones sobre la mesa. Es para construir un centro de rehabilitación auditiva de vanguardia. El contrato es con una constructora rumana especializada en acústica médica. Mi traductor oficial acaba de sufrir un ictus. Nadie en esta ciudad puede traducir terminología legal y técnica rumana.